Un niño negro salva a un policía herido, pero es arrestado injustamente. Lo que sigue conmociona a toda la ciudad. Los neumáticos chirriaron. El metal crujió. Entonces, la patrulla se estrelló contra un poste de teléfono, con la parte delantera arrugándose como papel. Malik Carter derrapó con su moto hasta detenerla mientras el fuerte crujido resonaba en la calle. El aire nocturno apestaba a goma quemada. Del capó del coche salían volutas de humo, y por una fracción de segundo todo se congeló. Entonces, el instinto se apoderó de él. Malik dejó caer la moto sin pensar. La lluvia caía con más fuerza, haciendo que el pavimento se volviera resbaladizo bajo sus zapatillas mientras corría hacia el accidente. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Podía oír a alguien gemir dentro de la patrulla destrozada. Las llamas crepitaban bajo el capó, brillantes contra la oscura tormenta. Malik agarró la manija de la puerta del conductor y tiró, pero no se movió. El chasis se había doblado hacia adentro. Lo intentó de nuevo, esta vez plantando los pies y tirando con ambas manos. Con un fuerte chirrido, el metal finalmente cedió. Dentro del vehículo, el oficial Brad Halter se desplomó sobre el volante. La sangre le corría por la sien, mezclándose con la lluvia que goteaba del parabrisas destrozado. Respiraba entrecortadamente. Una mano se movió nerviosamente cerca de su arma, pero no la alargó. Malik dudó solo un segundo antes de inclinarse. «Señor, ¿me oye?», gritó Malik por encima de la lluvia, extendiendo la mano por encima del pecho del oficial para desabrocharle el cinturón de seguridad. «Va a estar bien, lo voy a sacar». Halter no respondió. Malik lo agarró por las axilas y con un esfuerzo que le hizo gritar los músculos, lo sacó a rastras del coche humeante. Las llamas habían crecido, silbando y lamiendo el bloque del motor. El humo negro se elevaba aún más. Malik tumbó al oficial en el pavimento mojado, le arrancó la sudadera empapada y se la apretó contra la cabeza para detener la hemorragia. Algunos transeúntes se habían empezado a congregar al final de la calle, algunos con sus teléfonos en alto, otros paralizados. Malik los ignoró. Su atención estaba fija en el hombre que jadeaba frente a él. «Quédate conmigo, ¿de acuerdo?» «Zrenia», murmuró Malik con voz temblorosa. «Llega la ayuda». Podía oír el lejano aullido de las sirenas, cada vez más fuerte, resonando en las tiendas cerradas y las paredes del callejón. Malik se sentó sobre sus talones, jadeando, con la ropa empapada y las manos temblorosas. Las miró. Estaban manchadas de sangre. Entonces, Halter abrió los ojos de golpe. Al principio estaban desenfocados, con las pupilas dilatadas y moviéndose como flechas. Parpadeó varias veces y luego fijó la mirada en Malik. Durante un largo y extraño segundo, no dijo nada. Malik se inclinó hacia adelante. «Estás bien, ya estás a salvo», dijo Malik, asintiendo para tranquilizarlo. Pero la mirada del oficial se llenó de pánico. «No, corras», susurró Halter con voz ronca, agarrando la muñeca de Malik con una fuerza sorprendente. Sus dedos se clavaron en la piel de Malik. «No corras». «¿Qué?». Malik se apartó confundido. «No». Las sirenas llegaron al unísono. 2 patrullas frenaron con un chirrido, sus luces tiñendo de rojo y azul la calle empapada por la lluvia. Las puertas se abrieron de golpe. 2 agentes cargaron hacia ellos, con las armas a medio levantar. Uno de ellos, un hombre corpulento y de mandíbula prominente, apuntó directamente a Malik. «Aléjate de él. Manos arriba», gritó. Malik se levantó lentamente, con ambas palmas en alto. «Estaba en el coche. Lo saqué. Yo no...». «Ahora», ladró el agente. Antes de que Malik pudiera decir nada más, fue derribado por detrás. El impacto lo dejó sin aliento. Su cara golpeó el pavimento con fuerza y una rodilla se le clavó en la espalda mientras el frío acero le apretaba las muñecas. La voz del agente se oía cerca, furiosa y cortante. «¿Crees que estamos jugando? ¿Crees que es una broma?» «No hice nada». «Zrenia», exclamó Malik con la voz ahogada, con la cara pegada a la calle. Detrás de él, otro agente revisó a Halter, quien murmuraba incoherencias en el suelo. Los transeúntes que se habían reunido empezaron a gritar: «¡Lo salvó! ¡Sacó a ese hombre del coche! ¡No hizo nada!». Pero los agentes no levantaron la vista. A Malik lo pusieron de pie de un tirón y lo metieron en la parte trasera de una patrulla, empapado, temblando y aturdido. Intentó hablar, explicarse, pero la puerta se cerró de golpe antes de que pudiera articular palabra. En la comisaría,
Todo se movía demasiado rápido y demasiado mal. Nadie escuchó mientras Malik explicaba lo sucedido. El agente del mostrador tecleó con fría indiferencia, enumerando los cargos. Agresión a un agente de la ley. Interferencia en una investigación policial. Malik miró la pantalla, atónito. «Eso no fue lo que pasó», dijo. «Se estrelló. Yo ayudé». «Guárdelo para su abogado», murmuró el oficial de guardia. Más tarde, en la celda, Malik se sentó en un banco duro con la sudadera con capucha envuelta sobre los hombros como una toalla. Las paredes de cemento resonaban con conversaciones lejanas y el zumbido de viejas luces fluorescentes. De vez en cuando, miraba la pequeña ventana, preguntándose si su padre ya se habría enterado. Derrick Carter llegó poco después de la medianoche, con la chaqueta manchada de grasa goteando por la lluvia y la preocupación grabada en el rostro. Se paró frente al escritorio del sargento de guardia, con los puños apretados. «¿Arrestaron a mi hijo?», preguntó Derrick en voz baja pero firme. El sargento no levantó la vista. «Sí, señor. Tuvo un altercado con un oficial. Salvó a ese oficial», dijo Derrick. «Esa patrulla se estrelló. Mi hijo lo rescató». «Entonces debería haber esperado refuerzos», fue la respuesta tajante. Se resistió al arresto. Derrick apretó la mandíbula. «Quiero verlo». «El velatorio es por la mañana». Se dio la vuelta apretando los dientes y salió de la comisaría sin decir nada más. Las puertas se cerraron tras él con un siseo. A la mañana siguiente, Malik pudo hacer una llamada telefónica de 5 minutos. Se le quebró la voz al hablar con su padre. «Papá, no hice nada», dijo. «El coche se estrelló, quedó atrapado. Yo ayudé». «Lo sé», dijo Derrick firme pero dolido. «Te creo. Vamos a arreglar esto». Los medios locales retomaron la noticia al mediodía. Adolescente agrede a un agente tras un accidente. El segmento mostraba una foto policial borrosa de Malik y una dramática foto del accidente. Pero algo no cuadraba. Según el informe, la agresión comenzó a las 9:06 de la noche. Derrick frunció el ceño. Recordó la llamada del gerente de la panadería. Malik había salido del trabajo exactamente a las 9:05. Era imposible que estuviera involucrado a las 9:06 si el accidente ocurrió después. Derrick repasó mentalmente la cronología mientras estaba fuera de su garaje más tarde ese mismo día. Algo no cuadraba. En el hospital, el oficial Halter se dormía a ratos. Cada vez que cerraba los ojos, veía fuego y a un niño que lo arrastraba. Intentó hablar con la enfermera que lo atendía sobre lo sucedido, pero nadie le pidió declaración. Cuando finalmente solicitó hablar con los oficiales que arrestaron al niño, su llamada se desvió a varios mostradores y luego se cortó discretamente. Esa noche, un guardia de seguridad del hospital que había presenciado el rescate intentó denunciarlo, pero a la mañana siguiente lo pusieron en licencia temporal por infracciones de las normas. Mientras tanto, Malik permanecía en un centro de detención juvenil, con las paredes de su celda cada vez más cerradas. Los guardias no hablaban a menos que fuera para dar órdenes. Sus comidas estaban frías. Su ropa le quedaba 2 tallas grande. El único sonido que lo reconfortaba era el leve golpeteo de la lluvia en la ventana enrejada. Lo repasaba todo en su cabeza, una y otra vez. El choque, el humo, la sangre, la voz del oficial. «No corras». No había corrido. Se había quedado. Había ayudado. Pero nada de eso importaba ahora. Malik permaneció inmóvil, con los puños apretados, mirando el cielo raso. En algún lugar, de alguna manera, la verdad se estaba desvaneciendo. Pero no por mucho tiempo. 3 días después del arresto de Malik, un murmullo constante se había apoderado de los estrechos pasillos del Instituto Elmdale. Se oían susurros entre las taquillas. Los estudiantes se miraban con las cejas arqueadas. Algunos habían visto las noticias. Otros habían visto vídeos temblorosos tomados con sus móviles la noche del choque. La mayoría solo conocía a Malik como el chico tranquilo que se sentaba al fondo de la clase, siempre entregando los trabajos temprano y ayudando en los proyectos de grupo. La historia de que había agredido a un policía no encajaba con el Malik que conocían. En un rincón de la cafetería, Jeremiah Foster estaba sentado solo, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Su figura alta estaba ligeramente encorvada hacia adelante, con los ojos recorriendo la pantalla de su teléfono una y otra vez. Algo en el informe oficial no le cuadraba. Él y Malik eran amigos desde la secundaria, eran discretos,
nunca ostentosos. Recordaba bien esa noche. Malik le había enviado un mensaje de texto después de fichar en la panadería. Listo por hoy. Me voy a casa. El mensaje llegó a las 9:04 p.m. Las noticias afirmaban que el accidente ocurrió a las 9:06 y que la agresión se produjo justo después. No tenía sentido. Jeremiah apartó la bandeja y se puso de pie. No iba a quedarse esperando a que alguien más lo descubriera. Salió directamente por las puertas laterales con la capucha puesta para protegerse del frío. Su primera parada fue la esquina de Birch y Hemley, el lugar del accidente. El poste de teléfono aún tenía cicatrices recientes. Pedazos de vidrio roto y goma quemada cubrían el borde de la acera. La lavandería de enfrente tenía una cámara de seguridad instalada sobre la puerta. La carcasa estaba rota, la lente ennegrecida por el humo, pero aún intacta. Jeremiah entró en la lavandería, donde el zumbido de las secadoras llenaba el espacio. Un hombre mayor detrás del mostrador levantó la vista al acercarse. «Oiga, señor», dijo Jeremiah, educado pero firme. «¿Esa cámara de afuera todavía funciona?» El hombre se encogió de hombros. «Puede que se haya incendiado. ¿Es usted periodista o algo así?» «Number, solo intento ayudar a alguien que no hizo lo que dicen que hizo». El hombre lo observó un momento y asintió. «Habla con Andre, de The Circuit. Él la instaló. Si aún tiene material, lo encontrará». 10 minutos después, Jeremiah estaba en el mostrador trasero de The Circuit, un kiosco de electrónica desordenado en el centro comercial. Andre, un tipo flacucho con gafas y una mancha de soldadura en la manga, arqueó las cejas cuando Jeremiah le explicó la situación. «¿En serio?», Srenia preguntó a Andre, bajando la voz. Jeremiah asintió. «Es mi amigo. Se equivocan». Andre suspiró. «De acuerdo, tráeme la memoria». Juntos, volvieron a la lavandería, subieron por una escalera inestable y sacaron la unidad de memoria de la cámara. De vuelta en The Circuit, Andre la conectó a un monitor y empezó a revisar los archivos. La mayoría estaban dañados, estática y líneas distorsionadas. Pero un clip, marcado con el número 2115, llegó. La grabación mostraba a Malik llegando en su bicicleta después de que la patrulla ya se hubiera estrellado contra el poste. Lo mostraba abriendo la puerta, sacando a rastras al agente Halter y presionando un paño sobre su herida. No hubo ataque. No hubo confrontación. Solo un chico ayudando a otro hombre. Jeremiah miró la pantalla. «Eso es», susurró. «Esa es la verdad». Copió la grabación a una memoria USB y se la llevó directamente a Derrick Carter, quien acababa de regresar de su cuarto intento fallido de obtener información de la comisaría. En cuanto Derrick vio el video, enderezó los hombros. «Conozco a alguien», dijo Derrick en voz baja. «Tenemos que actuar rápido». Ese alguien era Marcus Darnell, un abogado perspicaz que se había criado a 2 cuadras de Derrick y que una vez representó a todo un sindicato de trabajadores él solo y ganó. Marcus vio la grabación sin pestañear y luego se recostó en su silla. «Estamos presentando una petición para reabrir el arresto», dijo. «Y si se resisten, presionaremos con más fuerza». No tuvieron que esperar mucho. Cuando Marcus presentó la grabación a la comisaría de Elmdale esa tarde, fue rechazada rápidamente. El informe regresó con el sello de «inadmisible» y una nota que citaba incertidumbre en la cadena de custodia. «Están eludiendo», murmuró Marcus, dejando el formulario de rechazo sobre su escritorio, lo que significa que alguien de arriba no quiere que esto se vea. Mientras tanto, en el hospital al otro lado de la ciudad, el oficial Brad Halter estaba sentado en una habitación oscura, cambiando de canal. Tenía la frente cosida, las costillas magulladas, pero la niebla en su memoria había comenzado a disiparse. Al cambiar a la estación de noticias local, la foto policial de Malik llenó la pantalla. La voz en off lo llamó el principal sospechoso de una agresión policial. Brad se enderezó. Eso no estaba bien. Cerró los ojos. Fuego, dolor. Pero también unas manos tirando de él. Una voz gritando, «¡Quieto, te tengo!». No había sido agresiva. Había sido aterrorizado. Útil. Llamó a una enfermera. «Necesito ver el informe del arresto», dijo cuando entró la enfermera. La enfermera dudó, pero Brad insistió. Al leerlo una hora después, frunció aún más el ceño.
La cronología no coincidía con su memoria. Había perdido el conocimiento antes de que llegaran los refuerzos. No hubo forcejeo. Entonces, ¿cómo pudo haber habido una agresión? Pidió hablar con los agentes implicados. Llamaron al capitán Drew Stenner, jefe de la comisaría. En menos de una hora, la solicitud fue denegada. Caso cerrado. Recibió el mensaje. Céntrate en la recuperación. Esa noche, Brad esperó hasta el cambio de turno. Un joven enfermero llamado Liam, su hermano menor, pasó a revisarle la vía intravenosa. «Eres el único en quien confío ahora mismo», dijo Brad. «Necesito que encuentres a alguien. Se llama Derrick Carter. Su hijo es el chico que sale en los periódicos». Liam parpadeó. «¿Qué le digo?» Brad le entregó una nota doblada. «Cuéntaselo todo». Liam asintió. Se guardó la nota en la chaqueta y se fue en silencio. La noche siguiente, Derrick estaba trabajando bajo el capó de una camioneta cuando un coche entró en su garaje. Liam salió, miró a su alrededor y se acercó. «Solo una revisión», dijo lo suficientemente alto para las cámaras. Luego se acercó y le entregó la nota a Derrick. Decía: «El chico me salvó. Necesito hablar. Brad Halter». Derrick la miró fijamente, con el pulso acelerado. Por fin, una prueba del hombre que más le importaba. Pero a la mañana siguiente, las cosas tomaron un giro más sombrío. Derrick llegó al centro de detención juvenil, solo para enterarse de que Malik había sido transferido durante la noche, sin explicación, sin reenvío. «¿Qué quieres decir con transferido?», Srenia preguntó Derrick. «¿Transferido a dónde?» «No lo sé», respondió el empleado. «Por cuestiones de seguridad». Derrick retrocedió, aturdido. Llamó a Marcus. Llamó a Jeremías. Nadie sabía a dónde había ido Malik. Jeremiah, sin embargo, no había terminado de investigar. Contactó con un chico llamado Theo, cuyo hermano mayor trabajaba en mantenimiento en el centro de detención. Esa noche, Theo le entregó a Jeremiah un trozo de papel con una sola frase escrita en mayúsculas. Traslado marcado, no por hacinamiento, listado bajo anulación de protección. Marcus revisó la nota y murmuró: «Eso no es procedimiento, es una orden oculta». Derrick respiró hondo. No solo están ocultando la verdad, lo están ocultando a él. Las piezas empezaron a encajar. La cronología alterada en el informe, las imágenes ignoradas, el testimonio silenciado, las solicitudes de visita bloqueadas, y ahora la repentina desaparición de Malik. Esto no era un error, no era un malentendido. Se enfrentaban a algo más profundo. Jeremiah se sentó en el borde del porche de Derrick esa noche, con el cielo nublado y el aire cargado de preguntas. Su teléfono vibró, otro rumor, otro mensaje. Miró hacia la farola parpadeante en la esquina y susurró en voz baja: «No solo están luchando contra un malentendido, están luchando contra un encubrimiento». Marcus Darnell estaba dentro del juzgado del condado de Elmdale, con los papeles apretados en la mano. Las luces fluorescentes de arriba parpadearon una vez, emitiendo un zumbido bajo. Se acercó al escritorio del secretario y dejó la orden judicial de emergencia sobre el mostrador, con voz tranquila pero firme. «Solicito acceso inmediato a los registros de transferencia de menores de Malik Carter. Se han violado sus derechos constitucionales». El secretario, un hombre más joven de ojos cansados, no discutió. Selló los papeles y los pasó a la fila. Marcus exhaló. Era el primer movimiento real en lo que se había convertido en un juego peligroso, y estaban jugando contra gente a la que no le gustaba perder. A esa misma hora, el agente Brad Halter, todavía vendado y cojeando, firmó su salida del hospital del condado bajo una exención médica. Sus documentos de alta le advertían que no viajaría ni comparecería ante el tribunal durante al menos una semana. Los ignoró. Un taxi esperaba en la entrada principal. Brad subió con el rostro sombrío. «Necesito ir al juzgado», le dijo al conductor. «Ahora». Cuando llegó, ya estaba en marcha una sesión privada previa al juicio. El juez, un hombre severo de cabello canoso llamado Alan Croft, apenas levantó la vista cuando Marcus entró en la sala junto al padre de su cliente. Derrick permaneció sentado en silencio, con la mandíbula apretada, pero con la mirada fija en las puertas, esperando. El alguacil anunció: «Testigo sorpresa presentado bajo circunstancias especiales». El juez Croft frunció el ceño. «¿Con qué fundamento?». Marcus dio un paso al frente. «Testimonio de primera mano, del agente involucrado en el incidente».
Se oyeron jadeos cuando el agente Halter entró en la sala. Se movía lenta pero deliberadamente, con el brazo izquierdo en cabestrillo. Todas las miradas lo seguían mientras se dirigía al estrado. El juez asintió. ¿Entiende que está bajo juramento? Sí, dijo Brad, y se aclaró la garganta. Y entiendo que lo que voy a decir conmocionará a esta sala. El silencio era absoluto. Hace 3 noches, mi patrulla chocó contra un poste. Perdí el conocimiento. Cuando recuperé la conciencia, vi a un chico sacándome de los escombros. Ese chico no me estaba atacando. Me salvó la vida. Marcus asintió desde su asiento. Derrick miraba al frente, con el pecho subiendo lentamente. Brad continuó con voz firme. El informe posterior dice que fui agredido, que identifiqué a un sospechoso. No lo hice, no estaba despierto. No presté declaración hasta días después, y cuando intenté hablar con Malik, el capitán Drew Stenner me negó el acceso. El juez Croft arqueó las cejas. ¿Está acusando a su oficial al mando de obstrucción? Sí, respondió Brad. ¿Y de supresión de pruebas? Creo que el video del lugar del accidente se marcó deliberadamente como inadmisible para mantener la falsa narrativa. El juez hizo una pausa y entrecerró los ojos. Entonces veamos ese video. Marcus se levantó y le pasó la memoria USB al alguacil. Era la misma grabación que había sido rechazada antes. Las luces de la sala se atenuaron mientras la pantalla se encendía. Granulado pero nítido, el video se reproducía. Malik llegaba en su bicicleta. Corría hacia la patrulla humeante. Abría la puerta de golpe y arrastraba al oficial Halter a un lugar seguro. Sin agresión, sin confrontación, solo un chico salvando una vida. Cuando volvieron las luces, la sala era diferente. La tensión se había roto como un cristal. Afuera de la sala, Jeremiah estaba de pie detrás de una columna, con el teléfono en la mano. Había observado desde el pasillo cómo se reproducían las imágenes, sin ser visto. Con dedos temblorosos, subió el mismo video a un blog local bajo el alias Elmdale Truth. Luego salió al aire frío y se marchó. En 2 horas, las imágenes se habían extendido como la pólvora. La entrada del blog explotó en comentarios. Las redes sociales la retomaron. La historia cambió de la noche a la mañana de oficial de agresiones a adolescentes a héroe oculto. Al anochecer, los manifestantes se habían reunido frente a la comisaría. Carteles hechos a mano decían «Libertad para Malik» y «La verdad por encima del rango». Furgonetas de noticias estacionadas a lo largo de la cuadra. La gente exigía respuestas. De vuelta en un centro de detención 2 condados más allá, Malik estaba sentado en el borde de su catre, mirando la pared. La puerta de su celda se abrió sin previo aviso. Entró un agente del sheriff con un periódico en la mano. «Lo liberan», dijo el agente. Malik parpadeó. «¿Qué?». El hombre no respondió. Simplemente le entregó la ropa a Malik y abrió la puerta del pasillo. Esa noche, Malik salió de una camioneta negra a su propia calle. El sonido que lo recibió lo detuvo en seco. Aplausos. Decenas de vecinos se habían reunido frente a la casa de los Carter. Algunos aplaudieron, otros silbaron. La mayoría simplemente se quedaron de pie en silencio, apoyándolo. Derrick lo recibió en la entrada y lo abrazó con fuerza. «No hemos terminado», susurró. «Pero ya casi». Dentro, Marcus colocó nuevos archivos sobre la mesa del comedor. La pelea estaba lejos de terminar. La fiscalía emitió un comunicado público afirmando que se habían basado en la documentación policial de buena fe y que revisarían los procesos internos. Pero verdades más profundas comenzaron a surgir. Un periodista le avisó a Marcus sobre rumores de un grupo dentro del departamento de policía de Elmdale, conocido discretamente como la Orden Slate. Un círculo cerrado de oficiales veteranos, conocidos no por sus placas, sino por sus reglas silenciosas. Proteger a los suyos, borrar lo confuso, controlar la narrativa. La conexión se hizo más evidente cuando Marcus descubrió los expedientes disciplinarios sellados del oficial Riggs, el mismo oficial que abordó a Malik esa noche. 5 años antes, Riggs había sido acusado de arresto injusto de un adolescente. El caso se resolvió discretamente. El expediente se selló. Marcus preparó una moción formal para abrirlo. Malik no habló mucho esa noche. Se sentó con su padre en el garaje jugueteando con un viejo carburador, dejando que el familiar olor a grasa y aceite lo calmara. «Voy a volver a la escuela», dijo finalmente. Derrick levantó la vista.
¿Seguro? No me estoy escondiendo. A la mañana siguiente, Malik entró en el campus de la preparatoria Elmdale. Algunos estudiantes lo miraron fijamente. Otros asintieron. Algunos aplaudieron suavemente. Siguió caminando. Durante la tercera hora, un profesor lo apartó. «No tienes que hacer esto», dijo. «El tribunal puede tomarte declaración por escrito». Malik negó con la cabeza. «Ya tomaron suficiente. Hablaré por mí mismo». Esa tarde, Malik confirmó que testificaría en persona en la audiencia pública. Los medios de comunicación acudieron a la audiencia. Cámaras afuera de su casa, camionetas de noticias alineadas en la acera. Se solicitaron entrevistas. Malik las rechazó todas. «No estamos aquí por las cámaras», dijo Derrick, cerrando la puerta tras otro reportero. «Estamos aquí por la verdad». Pero no todos querían que se revelara esa verdad. 3 días antes de la audiencia, una piedra se estrelló contra la ventana de la casa de la familia Carter a las 2 de la madrugada. Los cristales se esparcieron por el suelo de la sala. Derrick bajó corriendo las escaleras. Malik lo siguió. Un pequeño trozo de papel estaba atado a la piedra. Decía, «Deja de empujar o desaparece de nuevo». Derrick se quedó mirando la nota y luego examinó la oscura calle que había al otro lado. Ningún movimiento, ningún sonido, solo el viento. No llamó a la policía. Al día siguiente, instaló 4 cámaras alrededor de la casa y cambió las cerraduras él mismo. Marcus ofreció posponer la audiencia. «No», dijo Malik. «Seguimos adelante». Derrick miró a su hijo y vio a un niño que había crecido mucho más allá de su edad en cuestión de semanas. Sus hombros soportaban más de lo que cualquier adolescente debería soportar, pero su mirada permanecía firme. Ya no tenía miedo. Estaba listo. Malik había dejado de ser una víctima. Ahora estaba listo para hablar. 3 meses después, Elmdale ya no era el mismo. Ni en el papel, ni en los titulares, ni en los corazones de quienes caminaban por sus calles. El pueblo, antaño conocido por su silencio ante la injusticia, se había visto envuelto en una dura prueba, y esta vez no había mirado hacia otro lado. La División de Asuntos Internos de la Oficina de Supervisión Estatal se había trasladado al Departamento de Policía de Elmdale 2 semanas después de la audiencia pública de Malik. Desde entonces, una revelación tras otra había desvelado secretos enterrados durante mucho tiempo. Más de una docena de informes policiales habían sido identificados como falsificados, la mayoría alterados para ocultar uso excesivo de la fuerza, detenciones ilegales o discriminación racial. ¿El nexo común en casi todos ellos? Oficiales afiliados a una red encubierta conocida entre los veteranos del departamento como la Orden Slate. La Orden Slate nunca había existido oficialmente. No tenía papeleo, ni presupuesto, ni rastro público, pero tenía un propósito: proteger la imagen del departamento reescribiendo discretamente los errores. El capitán Drew Stenner supuestamente había reclutado oficiales durante sus primeros años como teniente, prometiéndoles protección a cambio de lealtad. No solo estaban corrigiendo errores, sino que estaban reescribiendo la realidad. Marcus Darnell, armado con citaciones judiciales, presentó las pruebas durante una audiencia conjunta entre la Junta del Condado y la Fiscalía General del Estado. El silencio en la sala del tribunal había sido denso ese día, mientras se reproducían por los altavoces las grabaciones de las reuniones de oficiales a puerta cerrada. Stenner daba instrucciones sobre cómo minimizar los incidentes, e incluso sugería que se ajustaran las marcas de tiempo de los informes para que se ajustaran al protocolo aceptable. Cuando terminó la grabación, nadie se movió. A la mañana siguiente, el capitán Stenner renunció a su cargo. No hubo discurso de despedida. No hubo entrevista. Desapareció de la vista pública antes de que se pudieran presentar cargos formales. Pero no todos se escabulleron. El oficial Riggs, el hombre que había derribado a Malik sin motivo, fue arrestado y acusado formalmente. Los cargos incluían falsificación de antecedentes, supresión de pruebas exculpatorias y mala conducta. En el tribunal, Riggs parecía conmocionado. Su abogado hablaba por él mientras los periodistas gritaban preguntas desde el otro lado de las puertas de cristal. Mientras tanto, Malik regresó a la preparatoria Elmdale no como sospechoso, sino como un símbolo. Los estudiantes ya no susurraban. Algunos asentían con respeto. Otros se acercaban a él durante el almuerzo solo para decirle:
Me alegra que hayas vuelto. Malik no hablaba a menudo de lo sucedido, al menos no durante las horas de clase, pero se comportaba con una firmeza. Su silencio ya no era miedo, era concentración. Pero quizás el acto más inesperado de todos provino del oficial Brad Halter. Una tarde despejada, Halter estaba en el garaje de la familia Carter, gorra en mano. Derrick lo observó atentamente mientras avanzaba. «Le debo a su hijo más que palabras», dijo Halter en voz baja, «pero me gustaría empezar con ellas de todos modos». Dentro, Malik escuchó en silencio mientras Halter se disculpaba, no solo por su participación en el arresto, sino por guardar silencio durante los primeros días, por no insistir más al descubrir la verdad. Su voz tembló un momento. No recordé todo esa noche, pero el primer recuerdo real que tuve fue él gritando, «¡Quieto! ¡Te tengo!». No lo salvé. Él me salvó a mí. Más tarde, Halter invitó a Malik a unirse a un nuevo programa cívico de mentoría juvenil que estaba creando el ayuntamiento, diseñado para enseñar a los adolescentes sobre leyes, derechos y defensa. Malik dudó al principio, pero finalmente aceptó. «No lo hago por ellos», le dijo Malik a su padre. «Lo hago por los niños que no saben qué hacer cuando les sucede». Semanas después, Elmdale celebró una reunión comunitaria en la Plaza Central, la primera de este tipo en más de una década. El alcalde se presentó ante la multitud, con la frente cubierta de sudor bajo las luces. Respiró hondo antes de dirigirse directamente a los Carter. «En nombre de este pueblo, ofrezco una disculpa formal y pública a la familia Carter. Lo que le sucedió a Malik nunca debió haber sucedido, y estamos cambiando para que no vuelva a suceder». La multitud, cientos de personas, se puso de pie en aplausos. Entonces Malik subió al podio. Vestía una camisa blanca lisa, con las mangas arremangadas hasta los codos. Miró a la multitud con la mirada serena y la voz firme. «No salvé a un policía porque fuera policía. Lo salvé porque era una persona». Esa sola frase se repetiría más tarde en las noticias estatales, se compartiría en foros escolares y grupos comunitarios. Era un recordatorio de que la identidad no excusaba la inhumanidad y que la valentía no requería permiso. La fiscalía, bajo creciente presión, reabrió 60 casos previos que habían sido investigados por agentes vinculados a la Orden Slate. Algunas condenas fueron anuladas. Otras se sometieron a revisión. Se nombró un equipo especial de auditoría para supervisar las reformas en el manejo de pruebas y las prácticas de denuncia policial. De vuelta en la preparatoria Elmdale, Jeremiah Foster caminaba por los pasillos con más valentía. Su discreta investigación, antes desestimada por los adultos y restada importancia por sus compañeros, había desencadenado algo más grande de lo que imaginaba. Recibió un premio por servicio comunitario en la asamblea escolar e incluso fue invitado a hablar en una escuela vecina sobre el cambio impulsado por los jóvenes. «No necesitas una placa para decir la verdad», dijo Jeremiah ante un gimnasio abarrotado. «Solo necesitas agallas». Marcus Darnell, antes considerado un simple abogado de barrio con una reputación de duro, ahora era cortejado por líderes estatales para asesorar sobre la reforma judicial. Rechazó los roles más glamorosos, pero aceptó un puesto en un nuevo comité estatal de supervisión judicial. «Sigo siendo local», le dijo a Derrick con una sonrisa burlona. «Pero ahora soy local y tengo alcance». El taller mecánico de Derrick, que antes era un negocio tranquilo en una esquina, experimentó una repentina oleada de clientes. Algunos clientes venían con problemas de motor, otros solo para estrecharle la mano. No pedían descuentos, no mencionaban el arresto, traían respeto. Malik comenzó a visitar escuelas cercanas, hablando no de sí mismo, sino de los derechos que los niños necesitaban conocer, de la importancia de la verdad, de cómo se sentía el miedo y cómo superarlo. Sus charlas no eran dramáticas, eran honestas, y eso las hacía poderosas. Poco después, una organización local sin fines de lucro creó un fondo de becas en su nombre, ofreciendo ayuda a adolescentes que enfrentaban injusticias legales o necesitaban apoyo tras una detención injusta. El fondo creció rápidamente. La mayoría de las donaciones provenían de Elmdale. Aún así, no todo se curó de golpe. Algunas noches, Malik se sentaba solo en el garaje, viendo cómo la lluvia caía sobre la entrada. El miedo no había desaparecido, solo había cambiado, pero ahora ya no lo controlaba.
Una fresca tarde de otoño, Malik caminó solo hasta la intersección de Birch y Hemley. El poste de teléfono seguía allí, pero ahora, debajo, se había erigido un pequeño monumento conmemorativo. Una placa de bronce reposaba en un macizo de narcisos amarillos. Decía: «El coraje no es la ausencia de miedo, sino la negativa a callar ante su presencia». Un grupo de chicos más jóvenes pasó en bicicleta, dejando escapar una risa mientras corrían hacia las afueras del pueblo. Malik sonrió levemente, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Se quedó allí un rato, con el viento tirando del dobladillo de sus vaqueros y las hojas susurrando en la acera. Se arrodilló una vez, apartando una rama caída de la placa. Entonces miró la calle que una vez se había vuelto contra él y ahora la veía moverse de otra manera, menos ciega, más alerta. Pensó en la nota que habían lanzado por la ventana. En las mentiras, el encubrimiento, el silencio. Y entonces pensó en el discurso, la multitud, el mensaje. La verdad había surgido. Y en ese momento, mientras la última luz del día se escondía tras los tejados y la brisa se agitaba entre los árboles como una promesa susurrada, Malik habló en voz baja, lo suficientemente alto para sí mismo. La verdad no desaparece, espera, y cuando surge, no susurra, ruge.